Bueno, tengan todos muy buenos días. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo era la parte de la tarea. La tarea que les había dejado consistía, y decía ahí específicamente, que consistía en que teníamos que sacar el consumo energético. No les he dicho que calculen el sistema fotovoltaico. Eso más adelante. Acuérdense de que eso se los tengo que explicar yo primeramente. Vale. Lo que estamos viendo ahorita es una pequeña tabla de cómo sacar la potencia y la energía que consumimos en un día, por ejemplo. Recordemos lo siguiente. Yo voy a tener cargas, y cada carga va a tener potencia, cada carga está en kilowatts, y que voy a tener energía, y energía es kilowatt por hora. Entonces, digo lo siguiente. Por ejemplo, mi televisor posiblemente consume, voy a poner el ejemplo de mi televisor, consume 50 watts. Mi televisor consume 50 watts. Lo vamos a poner con otro color para que vayamos viendo las diferencias. Mi televisor consume 50 watts. Mi computadora consume aproximadamente unos 125 watts, porque es de escritorio. Si fuera la del laptop, tenemos que tomar en cuenta la potencia que da el cargador, porque esa es la potencia que está, en pocas palabras, alimentando a la computadora. Y por último tenemos una plancha. La plancha generalmente consume aproximadamente la más baja que consume es de 1000 watts. Ocupemos esta para ejemplo. Tengo 1000 watts. Vale. Tengo los datos primeros. Tengo 50 watts de TV, 125 watts de computadora y 1000 watts de plancha. Lo paso a kilowatt. Recordemos que 1 kilowatt es igual a 1000 watts. Quiere decir de que si yo quiero los kilowatts pasar esto a kilowatts, digo lo siguiente. Tengo 50 watts de la televisión. Esto lo multiplico por, en este caso, 1 kilowatt y lo divido entre 1000. Todo para dejar las unidades de kilowatt arriba y que se eliminen lo que son los watts. Entonces, en pocas palabras, es 50 entre 1000. Eso me da aproximadamente 0.05. Dice. 50 entre 1000 me da 0.05 kilowatts. Eso es lo que consume mi televisor. Lo ponemos acá, 0.05, ya sabemos que es kilowatts. Luego la computadora, lo pasamos 125 watts divididos entre 1000 watts. 125 entre 1000 watts me da aproximadamente 0.125 kilowatts. Y la plancha, en este caso, consume 1 kilowatt. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos haciendo 1000 watts entre 1000 watts. Esto me da 1. Entonces ya tengo los kilowatts, que eso era lo importante. Ojo, para calcular energía, ahí voy a borrar lo que acabamos de hacer a este lado, porque yo necesito tiempos. Acordémonos que energía se mide por tiempos, y es kilowatt hora, entonces lo voy a medir en tiempos. Voy a borrar esta parte de acá, porque necesitamos un espacio más para la tabla. En este caso es tiempo en horas de un día. ¿Cuánto ocupamos estos aparatos en un día? Y luego calculamos energía en kilowatt hora más que todo. Estos kilowatt hora generalmente van a ser en día, porque es lo que se ocupa durante un día. Por ejemplo, mi televisión yo lo ocupo aproximadamente unas 5 horas. ¿Por qué? 5 horas, ¿por qué determino que son 5 horas? Porque lo que lo enciendo al mediodía y en la noche, pues se me hacen 5 horas de uso de ese aparato. La computadora, ahora en día, hoy lo ocupo aproximadamente casi las 12 horas. Entonces yo pongo 12 horas acá. Ahí depende de cuánto lo ocupan ustedes. Y la plancha, eso sí, la plancha, como no lo ocupamos todos los días,
sino que hay personas que planchan una vez a la semana, podríamos hacer lo siguiente. Generalmente eso va a depender de cuánto se tarden en un planchado. Por ejemplo, para planchar, yo me podría tardar 1 hora, por decirlo así, al planchar mi ropa. Entonces puedo decir de que la plancha, yo lo ocupo 1 hora. Como lo ocupo 1 hora, entre la semana, en ese caso, podría decir de que lo ocupo 4 horas mensualmente, por decirlo así, si yo planchara todas las semanas. Pero lo que yo quiero saber es cuánto lo ocuparía yo en un día. Entonces, esa hora la divido entre 7 días y me sale. ¿Por qué lo divido entre 7 días? Recordamos que la semana tiene 7 días. Es para saber cuántos días, es para saber cuánto se tendría que ocupar en un día. Y eso me sale que es aproximadamente 0.14 horas. ¿Sí? Entonces son 0.14 horas. Entonces acá la plancha yo lo ocupo y aquí tendría que poner 0.14 horas. O sea que son algunos minutos diariamente, si lo calculáramos por día, ¿verdad? Ya tengo esta parte. Entonces, ¿qué es lo que me toca? Solamente multiplicar los kilowatts por las horas de uso. En este caso tenemos que el televisor es 0.05 multiplicado por 5 horas. Eso me da que yo gasto de energía aproximadamente 0.25 kilowatt hora día. Luego, 0.125 por 12 horas que ocupó la máquina, se me hace 1.5 kilowatt al día. Y la plancha en este caso es 1 por 0.14. Yo gasto 0.14 kilowatt hora en el día. Cuando ya tengo esto, saco el total para saber cuál es el consumo diario de mi día. En este sería 0.25 más 1.5 más 0.14 y me da que yo consumo en el día 1.89 kilowatts hora. O sea que en un día yo consumo una energía de 1.89 kilowatts hora en el día. Y este es mi consumo de energía diario. Bueno, si yo les pido el consumo mensual, después de haber obtenido lo que es el consumo del día, vengo yo y lo multiplico por 31 días. Por ejemplo, hagamos el de la televisión. Yo ya sé que en un día yo gasto 0.25 kilowatt hora en el día, pero yo quiero saber cuánto consumo mensualmente, entonces lo multiplico por 31 días. Y esto me da que la televisión gasta un aproximado dentro de un mes 7.75 kilowatts. 7.75 kilowatt hora mes. Ya no es días, es mes. Eso es lo que gasto en un mes solamente mi televisor. Entonces, así es como voy a llenar yo la tabla. Ojo, quiero que tomemos en cuenta porque van a salir estas dudas. Por ejemplo, ¿qué hago cuando yo tengo el uso de mis aparatos solamente es de media hora? Por ejemplo, media hora es 30 minutos. Quiere decir de que yo tengo que pasar esos 30 minutos ahora. Vengo y digo, la multiplico por 1 hora tiene 60 minutos. Quiere decir de que voy a efectuar 30 por 1 entre 60. Y esto me va a dar igual a 0.5 horas. Y así obtengo lo que es la potencia. Bueno, obtengo el tiempo en horas. Porque hay veces de que nosotros ocupamos cosas que no es por 1 hora, sino que por medias horas o por minutos. En este caso, veamos otro pequeño ejemplo. Podríamos decir de que yo ocupo en el día solamente 20 minutos una luminaria, por ejemplo. Entonces, vengo yo y digo que 20 por 1 entre 60 minutos, para eliminar los minutos y solamente dejar las horas, me va a dar 20 entre 60
me da 0.33. Quiere decir que es 0.33 horas las que se está ocupando. Cuando yo ya tenga estas horas, yo lo voy a poder multiplicar con los kilowatts. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sigamos con esta luminaria. Esta luminaria yo le ocupo 20 minutos y que la luminaria solamente consume 22 watts. Esos 22 watts los multiplico por 0.33 horas. Esto me va a dar un consumo de 22 por 0.33 de 7.26. 7.26 watts hora. O sea que solamente gasta 7.26 watts en una hora. ¿Por qué dice hora? ¿Por qué no me va a dar los 22 watts? Pongamos en cuenta que 22 watts gasta en una hora, pero como la estoy ocupando en una fracción de una hora, no va a gastar los 22, va a gastar menos. En este caso solamente gastaría 7.26. Y así es como vamos a seguir sacando las potencias y energías. Espero que me hayan entendido. Si no, cualquier duda la resolvemos en el aula virtual. Ahí está el foro para que ustedes escriban cada una de las dudas. Yo con mucha amabilidad yo les voy a estar contestando a cada uno de ustedes. Muchas gracias.